demuestra que tiene mucha claridad sobre el marketing político, porque entendió con perfecta certeza desde el principio cuál tenía que ser el discurso y cuál tenía que ser el accionar para darle credibilidad a ese discurso. Abelardo de la Espriella, candidato. Qué gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias, señor director, ¿Cómo anda usted? por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Con mucho trabajo, pero contento. Oiga, Abelardo, vea, y yo voy con preguntas directas de una vez, porque es que ya creo que ustedes han dicho mucho y nos faltan unas preguntitas para concretar la cosa. Si un televidente que lo está viendo hasta ahora dice, oiga, tengo dudas entre votar por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ¿cuál sería el mejor argumento que usted tendría para que voten por usted? Yo soy completamente independiente en lo político, en lo económico, y defiendo unos principios y valores fundacionales que no ideología, que representan el alma de la colombianidad. Yo tengo una fórmula vicepresidencial que defiende esos mismos valores, que defiende la mayoría del pueblo colombiano, José Manuel. La familia como núcleo fundamental de la sociedad, la creencia en Dios, el respeto de la propiedad privada, la promoción de la libre empresa, mano de hierro contra el crimen, empoderamiento a la fuerza pública para que haga su trabajo, oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes, lucha contra la corrupción, con un bloque contra la corrupción, recuperación del sistema de salud, lucha contra el hambre, hay 20 millones de compatriotas que se van a la cama con una sola mala comida, y la lucha porque la gente tenga agua, alcantarillado. Muchos pueblos de Colombia están en el olvido. Y eso que necesita Colombia no se hace con los de siempre. Eso se hace con una visión. Aunque quizá para alguno pueda parecer negativo, porque en gran medida una de las críticas que se le ha hecho a Abelardo de la Espriella es precisamente que no tiene experiencia en el sector público, que no ha gobernado nunca un departamento, un municipio o lo que sea, sino que su experiencia es básicamente su vida propia. Entonces ha sido abogado, ha sido empresario, ha tenido diferentes incursiones en diferentes mercados, pero siempre alejado propiamente de lo que es la política. Para muchos eso, como digo, es malo, pero en realidad ese es el gran diferencial que tiene Abelardo de la Espriella con Paloma Valencia, y narrativamente creo que es lo que más ha generado impacto de su campaña, porque lo que vemos por una parte es a Paloma Valencia con una clase política que vemos hace 20 o 30 años, que vemos todos los días, siempre opinando, siempre diciendo cómo ellos van a mejorar el país, cómo ellos sí son realmente el cambio, cómo ellos realmente sí están luchando por los intereses de la ciudadanía, pero lo que la ciudadanía ve es que no existen resultados, y lo que la ciudadanía ve es que a pesar de lo que ellos dicen y a pesar de que muchos de ellos han gobernado, que muchos de ellos han tenido decisiones desde esferas del poder, que la vida de la ciudadanía es la misma, o que en muchos casos ha empeorado notablemente, como la seguridad ha empeorado, como la salud ha empeorado, como la economía ha empeorado, y así podríamos seguir. Y si bien ellos no han gobernado propiamente los últimos 4 años, ellos son parte de esas esferas de poder, así como lo han sido hace 20, 30 y 40 años, así como los venimos escuchando repetidamente de que ellos sí saben qué hacer, de que ellos sí son lo mejor para el país, pero en el fondo todos sabemos el desprecio que sentimos los ciudadanos frente a la clase política. La clase política actúa principalmente para sus propios intereses, sea clase política de derecha o sea clase política de izquierda. El gobierno de Gustavo Petro terminó de demostrar eso, terminó de mostrarle al país dicha realidad, porque la izquierda no ha gobernado antes, o al menos no propiamente como lo está haciendo actualmente con Gustavo Petro, y se decía que con ellos iba a hacer el cambio que el país necesitaba. Muchos creyeron esa mentira pensando que al no haber sido propiamente parte de los gobiernos, no directamente, no desde una presidencia como actualmente con Petro, de que el país podía cambiar, de que el país podía mejorar. Lo que nos hemos dado cuenta y lo que se han dado cuenta gran parte de esos votantes petristas, que no ha sido así, que el país en lugar de mejorar empeoró en muchos aspectos. Abelardo de la Espriella no hace parte de eso, y eso es algo que ha sabido utilizar correctamente, no solo porque se desvincula con esa clase política que tanto daño le ha hecho al país, sino que entiende cómo en diferentes países eso ha sido efectivo. En Estados Unidos con Donald Trump, en Argentina con Javier Milei o en El Salvador con Nayib Bukele. Entonces se da cuenta de que esto es algo que necesita la ciudadanía. La ciudadanía necesita salirse de esos discursos de la clase política que se repiten una y otra vez, y que una y otra vez no tienen resultados. Y no por nada la espina dorsal del discurso de Abelardo de la Espriella es ese precisamente. Los de siempre, los que siempre han gobernado y nunca han tenido resultados en favor del país, contra los que nunca han tenido la oportunidad de gobernar y siempre han sido de alguna forma víctimas de esa clase política que solo piensa en sí misma. Para terminar con este tema de los de siempre y los nunca, como dice usted, alguna gente que lo ve dirá, ¿y los Char están con Abelardo de la Espriella? ¿Esos son de siempre o son de nunca? Yo no me he reunido con los Char. Yo tengo un gran afecto por don Fuad Char.
y por Alejandro, por su familia. Yo que he dicho, no acepto a los partidos. El que en el libre ejercicio de su libertad democrática se quiera adherir, lo puede hacer como cualquier ciudadano. Yo no he hablado con don Fuad, no me he reunido con él para eso. Él puede votar por el que quiera, de eso se trata la democracia. Lo que está claro aquí es que yo le he dicho a todos los partidos que me buscaron, porque todos los partidos me buscaron. Y no hace 1, 2, 3, hace 5 meses les dije, porque además los recibí, los atendí, porque lo cortés no quita lo valiente. Le dije, yo no vine aquí a hacer lo de siempre, vine a cambiar la política para siempre. Yo no estoy dejando... El que no acepte apoyos políticos es relevante por la narrativa. Es importante porque está dejando claro, al menos desde la narrativa. Otra cosa será si llega a la presidencia y se mantiene, que es siempre lo más difícil. Es fácil decirlo, lo difícil es mantenerlo estando en el poder. Eso es distinto, pero al menos desde la narrativa es importante, porque sigue mostrando esa diferencia que existe con la candidatura de Paloma Valencia, que en este caso es su primer rival, para pasar al menos a segunda vuelta. Y ya, digamos que en segunda vuelta, en caso de que pase, pues seguramente la mayoría de los apoyos de Paloma Valencia se traspasen a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Pero narrativamente, propiamente desde la estructura y la lógica y la credibilidad del discurso, y esto es lo más importante, la credibilidad, lo que está haciendo de no dejar entrar directamente a nadie de los de siempre a su campaña es muy importante. Muestra que tiene mucha claridad sobre el marketing político, porque entendió con perfecta certeza desde el principio cuál tenía que ser el discurso y cuál tenía que ser el accionar para darle credibilidad a ese discurso, y lo ha sabido mantener constantemente. Una narrativa que tiene credibilidad y que tiene consistencia, algo que Paloma Valencia no ha sabido hacer. Quizá porque desde el Centro Democrático y obviamente su cabeza Álvaro Uribe quiso diferenciar ambas campañas lo suficiente para garantizar la derrota de Iván Cepeda, que es lo que yo creo que sucedió. Pero puede ser también que simple y llanamente la estrategia de campaña de Paloma Valencia y sus estrategas hayan sido un completo desastre, de no saber en ningún momento cuál era la narrativa y además no tener ningún tipo de credibilidad respecto a esa narrativa. Por eso Paloma Valencia ha caído tanto y por eso Abelardo de la Espriella le ha sacado tantos votos a ella. Este man va a llegar a la presidencia a quitarnos los subsidios que nos ha dado este gobierno, a desmontar los programas sociales. ¿Qué responde frente a quienes tienen esa preocupación? Eso es completamente absurdo. ¿En qué cabeza cabe que yo tendría corazón para quitarle a un viejito el subsidio? Todo lo contrario. Los subsidios no hay que acabarlos. Hay que priorizarlos para la gente que en realidad lo necesita. Yo a lo que sí no le voy a pagar es a vagos para que no delincan. A eso les voy a dar es palo y cana, bolillo, para que respeten y se vuelvan ciudadanos. Pero yo no voy a patrocinar esa vagabundería. Yo le voy a dar los subsidios a quienes lo necesitan. Pero más allá de los subsidios, tengo una visión clara, y es que tenemos que hacer que Colombia sea un país de emprendedores. Y para eso tenemos que promover con políticas públicas y de Estado claras el emprendimiento, con créditos para el capital semilla, con la desregularización de la actividad empresarial de los emprendedores, de los comerciantes. En Colombia no solamente el Estado se ha vuelto el socio más terrible porque te quita el 70% empresarial que necesita Colombia para salir adelante. ¿Qué le dice Abelardo de la Espriella a los que piensan va a pasar a segunda vuelta pero va a perder porque le van a faltar los votos del centro? Porque es demasiado extremo. Lo mismo que les dije, ¿Usted qué le respondería a esa gente? aquí lo único extremo es la coherencia. Ya dije que yo no defiendo ideologías sino principios y valores fundacionales. Le voy a decir a esos personajes que están con ese cuento lo mismo que les dije a los que hace 10 meses, cuando lancé mi nombre a la presidencia de la República, decían que esto era una payasada. Luego, 9 meses después, dijeron que solamente tenía redes sociales. A los 8 meses, cuando empecé a llenar todas las plazas de los pueblos, dijeron, tiene calle también. Cuando llené el Movistar con 16.000 personas, 3.000 se quedaron afuera, sin tamales, sin políticos, sin buses, ahí sí les tocó consultar al psiquiatra. Y a partir de ese momento empezaron a inventar que Sergio Fajardo tenía todas las posibilidades. Cuando se les desinfló Fajardo... Abelardo, ¿y los votos del centro no los necesitan? Es así se manejan los medios de comunicación. Eso es siempre lo que hacen cuando existe un candidato que les asusta, y no únicamente a la izquierda, sino aparte de la derecha, que hace parte de esa clase política que siempre se ha visto favorecida a sí misma en contra del pueblo, en detrimento del pueblo, y es como lo que siempre hacen, ¿no? Entonces, cuando ven que hay un candidato diferente, cuando existe un candidato que quizá cambie las reglas, que quizá cambie los paradigmas, ahí se asustan y empiezan siempre a inventar. Empiezan a decir cosas que no se ajustan a la realidad, pero que a la gente le suena bien. A los de centro, si no les gusto yo, voten por José Manuel, ahí la tienen, pues. Por José Manuel Restrepo, ¿no? Por José Manuel Restrepo, no Acevedo. Al final del día, miren, esto no se trata de Cepeda ni de mí. Sí. Esto se trata de absolutismo versus democracia. Estatismo versus libertad económica. Pasado versus futuro. Un modelo político, social, económico y cultural que no funcionó en ninguna latitud en la cual fue implementado, y un modelo que sí ha funcionado con una visión social que propone resolver los problemas del pueblo colombiano para hacer más justa y llevadera la vida de la gente. Sí. Ahí está. Yo no soy el candidato perfecto,
solamente Dios es perfecto, pero soy el presidente que necesita Colombia en este momento. Y los de centro, por supuesto, son bienvenidos, porque al final del día seré el presidente de todos, incluso de los que voten por Cepeda, lo cual es válido en democracia. Y me los voy a traer a la manada, no con discursos y carretas interminables. Me los voy a traer resolviéndole los problemas que ni Petro ni otros gobiernos pudieron resolver. Es cierto en general lo que dice, es cierto lo que se mencionaba de que no tiene experiencia en lo público, es positivo que no esté untado de eso y para mí es claro. No quiere decir que por eso sea un buen candidato, porque si no el resto del mundo seríamos buenos candidatos y no es el caso. Pero sí es una realidad de que no está untado de eso y que además tiene experiencia desde otros sectores que me parece que son incluso más importantes para dirigir un país. Es cierto que no es el candidato perfecto, creo que no lo es, creo que tiene varios defectos importantes, principalmente la visión que tiene respecto al pueblo de Israel. Me parece que es un error rotundo y que es un error que puede ser muy peligroso, pero también es cierto que es de lo que hay disponible el candidato que más se acerca a lo que actualmente necesita el país. Es cierto también que el modelo de Gustavo Petro, el modelo político de Gustavo Petro y el modelo ideológico de Gustavo Petro y de Iván Cepeda ha sido un fracaso por donde han pasado, ha sido un fracaso rotundo y de eso no queda ningún lugar a dudas. Tenemos muy claro el ejemplo de Venezuela, que es bastante preciso y muestra con perfecta claridad cuál puede ser el destino que lleve nuestro país de continuar este camino. Abelardo, lo fácil. Igual voy a hacer con los embajadores. El que no sea buen vendedor se va del gobierno. Allá no se van a ir a jubilar burócratas de toda la vida a tomar whisky y a hablar paja en los cócteles y a salir en reuniones sociales y en periódicos y en revistas del Jet Set Internacional. Esa vaina se acabó conmigo. Necesito vendedores como embajadores. Su vicepresidente va a ser canciller, además, ¿usted lo ha dicho o no? No, él va a ser, lo que pasa es que, acuérdate que él va a ser como el Marco Rubio de mi gobierno, va a estar en todo. Okay. Y va a estar actuando con el canciller o la canciller de la mano para el tema internacional. Y a los ministros y a los embajadores también, con resultados, midiéndole los resultados como si fuesen unos gerentes de una compañía privada o un gerente de banco. Y se le dice a los embajadores, hermanito, si usted no me vende café, si no me vende petróleo, si no me vende esmeralda, si no me vende cacao, palma, los productos colombianos, y al final del mes usted no está haciendo una buena venta, gracias por su servicio, que Dios lo bendiga. Aquí necesitamos vendedores. Es así, es cierto, totalmente cierto, algo que digo constantemente en mis videos, hace tiempo lo digo, la clase política piensa principalmente en sus propios intereses, sea de izquierda o sea de derecha, no importa, pero piensan en sus intereses y después, de pronto, si algo sale en la ciudadanía, pero no, la ciudadanía nunca es el eje principal en el pensamiento de la clase política. La clase política piensa es en el poder, en la capacidad de obtener poder, no en la capacidad que pueden tener para ayudar a la ciudadanía. Y es muy pragmático. Otro punto a favor que tiene desde su discurso para llegarle a la ciudadanía. Es muy pragmático. Las cosas son muy sencillas, tienen que hacer esto y tienen que dar resultados. Si no lo hacen, simplemente se van. Muy sencillo, muy pragmático y muy fácil de entender para el ciudadano común. Eso es importante, eso es esencial. Lo más importante en campaña es saberle llegar al ciudadano común. No hacer un curso de filosofía y no hacer algo que sea completamente ininteligible para la ciudadanía y por dárselas el candidato, el eventual candidato, por dárselas de muy erudito, que al final nadie entienda lo que quiso decir, que al final no le llegue a la ciudadanía, que ha sido un poco lo que ha hecho Fajardo a lo largo de su carrera política, de que unos discursos muy bonitos, pero al final no le llega a la gente. Abelardo es muy pragmático, es muy claro en lo que tiene que hacerse y es muy claro que lo que se necesitan son resultados. Lo que la gente quiere son resultados, que realmente se beneficie a la población general y que la población pueda evidenciar dichos beneficios. Y Abelardo me parece que es el candidato que más se alinea con eso, que más se alinea desde el discurso y también desde su propia vida, al no ser parte de la clase política, al no haber sido nunca parte de esa clase política que tanto daño le ha hecho al país, realmente le da mucha credibilidad respecto a lo que dice. Otra cosa es que cumpla, son cosas diferentes, pero pues ya el tiempo dirá. En todo caso, parece hasta ahora el candidato más sólido y seguramente el candidato que llegue a la presidencia del país. Eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.